Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Amén. ¿Ya hallaron? Vamos a leer los primeros 6 versículos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La defensa de la autoridad apostólica. Así pudiéramos titular la reflexión ahora. Si ustedes leen con cuidado las cartas del apóstol Pablo y de una manera particular el capítulo 9 de la primera carta y la segunda carta a los Corintios, Pablo hace una defensa muy interesante acerca de la autoridad que él ha recibido de Dios como apóstol. Se han levantado algunos caudillos dentro de la congregación que quieren desconocer los derechos y la autoridad del apóstol. Y él comienza con palabras tales como humildad, ternura, para decirles quién es él. Él no es un aparecido, es el apóstol que el Señor llamó a cumplir un ministerio. Todo eso se da porque hay momentos en la vida donde los creyentes no respetan la autoridad. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Lo trataron tan mal que incluso le quitaron el derecho a comer, a enamorarse, a abstenerse de trabajar para poder cumplir con la misión del evangelio. Le cuestionaron todo. O sea, no vieron a Pablo como la autoridad, lo vieron como, ni siquiera como un creyente, como un cualquiera. Y eso es lo que lleva a Pablo a defender la razón de su apostolado. Y por eso él les dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de esa osadía, porque había una crítica en la iglesia, que Pablo cuando estaba delante de ellos era una mansa oveja, pero estando lejos era severo. O sea, estaban diciendo algo así: él no tiene carácter, ¿cierto? Él no tiene carácter, es alguien que se amaña a las circunstancias del momento. Como está lejos, pues él habla duro, pero cuando está cerca es una mansa oveja, es otra persona. Tiene doble personalidad. Pero la gran verdad, Pablo les está haciendo saber que están equivocados, que él está dispuesto a hablarles tan duro cuando esté ahí presente como lo ha hecho estando ausentes.
y les hace saber que las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son ¿qué? Carnales. O sea, nosotros no estamos defendiendo algo humanamente. Nosotros no estamos pretendiendo establecer conductas en la iglesia acorde a nuestra voluntad. No queremos que ustedes piensen que anhelo una iglesia metida en el molde llamado Pablo, porque al final Pablo, como cualquier mortal, simplemente mortales son y susceptibles a fallar. Por eso es que él acude a un recurso sobrenatural. Nuestras armas no son carnales, sino que espirituales. ¿Y qué más? Y poderosas en Dios. Así que aquí no vamos a defendernos con argumentos filosóficos ni conceptuales. Aquí lo que busco es que ustedes se den cuenta que la autoridad que tengo no es del seminario, ni del instituto, ni de la universidad, ni de la academia. La autoridad que yo tengo es de Dios. Y eso debe de quedarle claro a la iglesia de Corinto. Eso es lo que él quiere que ellos entiendan. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para destrucción de qué? De fortalezas. ¿Y derribar qué? Porque habían argumentos en contra de la doctrina que él enseñaba. Si usted mira bien el contenido de las cartas a los corintios, usted encuentra disparidad de conceptos de la gente. Habían unos que pensaban que no había resurrección, habían otros que pensaban que la resurrección ya se había efectuado, había otros que pensaban que no había resurrección, sino reencarnación. Habían otros que pensaban que era lo mismo servir a Dios que servir a los demonios. En fin, un descontrol. Él lo que está buscando con autoridad del Espíritu Santo y de conocimiento de causa, enseñarle a la iglesia cuál es el camino que deben seguir. Porque de eso se trata la vida del hombre a quien Dios ha llamado para ejercer un ministerio. Es obvio que cuando se transmite la enseñanza, casi siempre genera reacción en dos sentidos. A unos les agrada, a otros les incomoda. Porque es apenas lo normal de los humanos. Tenemos una manera diferente de ver, de sentir, de pensar, de creer. Pero la gran verdad, la convocatoria apostólica es a que todos sintamos una misma cosa y hablemos todos en torno a un mismo lugar, con un mismo objetivo. Y me encanta lo que dice Pablo en una de sus cartas: tenemos la mente de Cristo. Eso diciendo, palabras más, palabras menos. Descarte sus argumentos, descarto mis argumentos. Pongo a un lado lo que pienso que sé y que soy para darle prelación al que siempre es, al que sabe todo, al que conoce todo y a quien debemos de dar cuenta de todo. De veras, si alaba al Señor, hermano. Aleluya. El apóstol está interesado en que la iglesia conozca que él está dispuesto a derribar todo argumento doctrinal. Porque en las iglesias surgen doctrinas que uno se queda aterrado. ¿De dónde saca la gente las doctrinas para tratar de entorpecer el desarrollo de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Y lo más preocupante es que dicen tener la razón y se aferran a un concepto, eso sí, que los favorezca a ellos en su manera de pensar, no en la razón, no en lo establecido por Dios. Si hay que ir en contra de Dios, nos vamos en contra de Dios, con tal de yo hacer prevalecer mi pensamiento. Y ahí es donde los cristianos
tenemos que aprender a deponer mi yo para darle prelación al que sí tiene la razón. ¿Cuántos creyentes se han perdido, se están perdiendo y se van a perder por una sola razón? Porque quieren vivir el evangelio no como dice el evangelio, sino como ellos creen que debe de ser el evangelio. Hay gente que no quiere sufrir la sana doctrina. Ya Pablo lo había dicho. Y como hoy se han juntado maestros conforme a sus propias concupiscencias, que no es difícil encontrarlos en cada cuadra, abrir el internet y escuchar enseñanzas torcidas que riñen con los principios bíblicos y que a pesar de que parten de la Biblia, usan un texto sin un contexto para hacer una doctrina que lo único que busca es hacer torcer al creyente del camino, hacerlo perder. Eso no es de ahora, desde los tiempos de Pablo se dio, y por eso él dijo: con autoridad estoy dispuesto a derrumbar cualquier argumento que se levante en contra de la doctrina de Cristo. Porque si algo debe de cuidarse en la iglesia son los principios, son las doctrinas. Si algo debe de tener cuidado esta iglesia es de los valores que siempre aprendimos desde niños, los que estamos desde niños en la iglesia, los que hemos vivido muchos años en la iglesia. No podemos ahora cambiar porque simplemente a la gente se le ocurre, a alguien se le ocurrió tener un pensamiento lúcido, incluso en contra de lo que la Biblia dice, y en razón a eso voy a organizar y voy a buscar la forma de generar confusión, de desubicar al creyente, de producir revolución dentro de las iglesias, que es lo que se está dando hoy en las iglesias. Hay iglesias inconformes con su pastor por la enseñanza. ¿Y será que el pastor no sabe enseñar? El pastor enseña la palabra, pero hay gente que no quiere vivir la palabra. Y cuando en la iglesia no se quiere vivir la palabra, por sana que sea la doctrina que el pastor enseñe, entonces viene la reacción contraria, el cuestionamiento, buscar la manera de ajustar, de que sea como yo pienso y no como Dios dice. Y recuerden que siempre se ha dicho, si alguien quiere tener éxito en la vida cristiana, debe de creer en Dios como dice la Escritura. Nunca crean lo que la gente dice porque se le ocurre. Así tomen partes de la Biblia. Dios sabía que eso iba a pasar. Ustedes van al libro de Números y encuentran que Dios mismo le dijo al pueblo: cuando entre vosotros se levantare profeta o soñador, que diere profecía o sueño, y que tal profecía o sueño se cumpliere, haciendo de que el pueblo vaya en pos de otra cosa, dice: no lo creáis, porque Jehová os está probando a ver si le amáis de todo vuestro corazón. Créame que lo más parecido a lo verdadero es lo falso, y la mejor manera de estar en la verdad es creer a Dios como dice la Escritura. Usted tiene una ventaja que no tenía la iglesia de Corinto. Usted tiene una ventaja que no tenía Pablo. ¿Escuchó eso? Yo tengo una ventaja que no tenía el apóstol Pablo. Y es que ellos tenían que esperar una revelación instantánea para ir organizando hasta dejar lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. En ese transcurso hubo muchas infiltraciones de doctrinas erróneas a causa de las falsas profecías disfrazadas de profecías, falsas visiones disfrazadas de visiones reales, falsos sueños disfrazados de sueños reales. Y eso fue lo que generó cierta confusión en su tiempo. Hoy no hay ni una razón para que usted se tuerza del camino. Tenemos la palabra profética. El que se quiera ir del camino se va porque quiera, pero tenemos un mapa, tenemos una ruta, tenemos un GPS.
El Espíritu Santo nos guía a través de la... Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Y por eso Él dice: para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y sigue diciendo: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque Pablo llega a una conclusión interesantísima. Es posible que yo me siente a pensar y me surjan pensamientos que en un momento determinado me lleven a cuestionar ciertas situaciones que se dan en el cristiano, en la doctrina, en la iglesia. ¿Ya? Es muy posible que alguna vez usted se haya sentado a pensar en lo que escuchó y comience disparidad de conceptos. Si fuera así, ¿por qué no hacen así? Si fuera así, ¿por qué no es de aquella forma? Y si esto es así, ¿por qué no hacen como hizo allá o como pasa allá? Bueno, a esos pensamientos es que Pablo dice: hay que llevarlos a Cristo. Yo no me puedo dejar llevar por la subjetividad, por mis propios intereses, por mis propias ideas. Yo tengo que aprender a desaprender lo aprendido para aprender lo que nunca había aprendido. Que eso fue lo que le pasó a Moisés. 40 años estudiando todo lo de Egipto, y luego se va 40 años al desierto para desaprender lo aprendido, para aprender lo que nunca había aprendido. Los cristianos que no están en condiciones de desaprender aquellas cosas que en un momento determinado generan malestar espiritual, dañan nuestra fe, producen enfermedades del alma. Los cristianos que no están dispuestos a dejarlas a un lado, a someter todo eso a Cristo, esos cristianos nunca podrán pelechar. Por eso es importante que tengan en cuenta el Salmo: nuevas son sus misericordias cada mañana. Y le hago saber: ya soy un viejo y hasta hoy estoy aprendiendo, y estoy dispuesto a desaprender lo que tenga que desaprender, si el Espíritu Santo así me lo demanda y la Escritura así me lo enseña. Porque yo quiero ser salvo. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Acuérdese que el razonamiento humano va en contravía del razonamiento divino. Pablo habla del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. Y el hombre natural es el que nunca ha oído de Dios. El hombre carnal es el cristiano que está en la iglesia pero no ha querido aprender porque le da prelación a lo aprendido. No está dispuesto a desaprender. Y por eso es que dice la Escritura: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura y no las puede entender. Jamás podrá un hombre natural, un cristiano carnal, entender las cosas espirituales a menos que esté dispuesto a dejar a un lado todo aquello que tiene archivado en ese computador. Que fue lo que hizo Pablo cuando escribe a los filipenses: si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Son judíos, yo también. Soy de la tribu de Benjamín. En cuanto a la fe, fariseo. En cuanto a la justicia, irreprensible. Aventajaba a mis compañeros. O sea, el tipo era un superdotado, pero me tocó desaprender, dice él. Todo lo considero como pérdida, como basura, para alcanzar el conocimiento mayor, que es el amor de Cristo mi Señor, el cual me amó y se entregó por mí. Hablaba de una renuncia total. Y ahí es donde los cristianos tenemos que hacer un trabajo. Al nombre de Jesús sea la gloria. Al nombre de Jesús sea la gloria. Usted no puede ser como una niña que asistía al culto y iba embolatada por el camino y ella decía: por aquí tiene que ser el camino, pero no era el camino. Pero ella decía: por aquí tiene que ser. A veces a nosotros nos pasa eso. Nos vamos en contra de Dios
justificando nuestras acciones por las Escrituras, ignorando el contexto y la correcta interpretación. Pablo está dispuesto a dar la batalla a fin de derribar todo argumento y motiva a la iglesia a que todo pensamiento sea sometido a la autoridad mayor, que es Cristo. Y cuando eso se da, entonces yo pierdo mi voluntad, pierdo mi yo, para darle prelación al que siempre es. Y a eso fue a lo que llegó Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Los cristianos tenemos que darnos cuenta que las armas nuestras no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, para derribar argumento cualquiera que sea. ¿Y cómo lo vas a lograr? Metiéndote en Dios, consagrándote a Dios, viviendo como está escrito, no prestando atención a argumentos falsos de gente que con un corazón malo quieren perturbar el crecimiento espiritual del creyente. Por eso usted tiene una hoja de ruta para seguir. Se llama la palabra de Dios. Y Dios lo ilumina por su espíritu para que alcance a entender la verdad de las Sagradas Escrituras. Así que los motivo para que entendamos que para ser verdaderos cristianos es necesario dejar mi forma de pensar, para que piense no como yo quiero, sino como Dios quiere. Por eso es que habla de la renovación de la mente, del entendimiento. Ayer pensaba, ayer creía, ayer vivía, ayer actuaba, pero era porque correspondía al viejo hombre. Ahorita soy una nueva criatura, tengo la mente de Cristo, tengo que pensar como Él quiere que yo piense. Y esas cosas que se revelan en mi mente y que me quieren hacer caminar por donde no es, yo tengo que llevar esos pensamientos y decirle a Jesucristo: aquí están, depongo todo eso y abro mi mente para que tu Espíritu sea el que tome el control de mi vida, de mi ser, de mi corazón, porque yo quiero ser salvo. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias?